A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es turbación, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier, sin temor. Buenas noches, hermanos y amigos. Ya tenemos las 8 de la noche con 5 minutos. Y ya vamos a empezar nuestro programa, el cual transmitimos todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Es el horario en el cual su servidor en esta noche transmite este programa titulado Sembradores del Rey. Estamos ya conectados a través de Facebook Live para todos aquellos que seguramente nos estarán siguiendo o estarán viendo este programa. También hemos tratado de conectarnos a la radio, pero algo debe de estar ahí pasando, sucediendo, en el cual no podemos conectarnos y tratamos de conectarnos. Quizás esté alguien conectado, si estén predicando, no sabemos. Pero bien, pues ya estamos aquí nuevamente como todos los lunes para traer esta clase que llevamos a cabo. Hemos estado trayendo también temas todos los lunes. Cada que nos conectamos traemos lunes. Los lunes traemos temas. Pero hoy vamos a continuar con una clase que tenemos pendiente, de la cual ya habíamos dejado de hace un tiempo. Habíamos dejado de estar dando esta clase, y me refiero a el cual estábamos dando todos los lunes. Vamos a regresar un poco hoy con nuestra clase ahí donde nos hemos quedado. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios, para tratar de entender lo que nos dice nuestro Dios a través de los escritos de los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Así que, bien, hermanos, amigos, gracias a Dios. Así que vamos a ir a Dios en oración. Vamos a ponernos, hermanos de Dios, en oración, y vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hora de la noche. Vamos a inclinar nuestros rostros y vayamos a Dios en esta oración. Bendito Padre Celestial, en esta noche, nuestro Dios, le damos las gracias porque nos permite el poder estar una vez más a través de este medio, para poder, nuestro Dios, juntos meditar en su palabra, esperando que nuestros hermanos, nuestro Dios, que se han de conectar y que escuchan la palabra de nuestro Dios, sean también, nuestro Dios, edificados con la misma. Gracias por este día que nos ha dado y por las bendiciones que hemos recibido de parte suya. Eterno Padre, bendíganos así como estamos y denos esa sabiduría que solamente proviene de lo alto, para poder, nuestro Dios, entender lo que usted nos ha dejado escrito. Pues todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con el estudio, abriendo nuestras Biblias ahí en la carta a los Colosenses, capítulo número 2, versículo número 16. Vamos a traer solamente esta clase, nada más por Facebook. Es donde vamos a estar conectados. No nos vamos a conectar a través de mensaje de amor para salvación.org ahí en la consola, en Spreaker. Así que solamente vamos a transmitirla por medio del Facebook. Dice así Colosenses 2:16 hasta el verso número 23. Dice la palabra de nuestro Dios. Voy a leer dos textos en los cuales vamos a estar meditando en esta hora de la noche. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Una vez más, el apóstol Pablo, hermanos, ya ha mostrado
que los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento ya habían sido abolidos. Pero también el apóstol Pablo ya nos ha mostrado que las fuerzas de maldad habían sido derrotadas. Y Pablo aquí ahora, hermanos, procede hacia la conclusión lógica. Les dice a los hermanos que se encuentran en la ciudad de Colosas que no se sintieran obligados a acatar estos decretos ni a permitir que otros los obligaran a someterse a tradiciones religiosas hechas por los hombres. Así que eso es lo que el apóstol Pablo nos va a decir en los textos que vamos a estudiar en esta hora de la noche. Gracias, Mateo Aguilar. Dice: Dios bendiga a nuestros hermanos en su crecimiento. Gracias. Bueno, y saludos también para todos y cada uno de ustedes y a todos los que se están conectando en esta hora de la noche. Saludos a todos. Entonces, hermanos, amigos, en esta noche vamos a hablar acerca de asidos de la cabeza. La palabra asidos es una palabra que significa agarrados. Es una palabra que significa tomados. Y aquí la Biblia nos enseña de quién nosotros debemos de estar agarrados, de quién nosotros debemos agarrarnos, de quién nosotros nos debemos de tomar. No debemos de agarrarnos de las costumbres, no debemos de tomarnos de las tradiciones, no debemos de tomarnos de los rudimentos del mundo ni de la filosofía, sino que nosotros debemos de estar agarrados de la cabeza que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ya en este texto, el apóstol Pablo nos lo acaba de explicar. En el capítulo 1, en el versículo número 18, el apóstol Pablo nos lo explica y nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahora note el artículo Él. ¿Quién es ese Él? Pablo dice Cristo, porque está hablando acerca de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice Cristo, Él. Sí, Él, Cristo. Él es ¿qué? Él es cabeza del cuerpo. Y ahora, amigo, note quién es ese cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta hora de la noche. Por eso aquí, en este estudio de la carta a los Colosenses, se nos insta a que nosotros estemos asidos, a que nosotros estemos agarrados de la cabeza o tomados de la cabeza que es Cristo. Gracias, Melisandra Rada, gracias. Dice: bendiciones y saludos desde Nuevo Laredo. Gracias por los saludos. Nosotros también somos de Tamaulipas. Allá por Ciudad Victoria, Tamaulipas. Somos de aquellos lugares. Gracias por los saludos que nos están también enviando desde allá, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, que pasamos también por esos lugares. Bien, entonces, hermanos, regresando al estudio. Por tanto, ahora, ¿qué indica esa frase? ¿Qué indica esa expresión inicial? Por tanto. Esta frase, por tanto, es una ya en conclusión. ¿Sí? Es lo que el apóstol Pablo nos dice con estas palabras. En conclusión. Es lo que nos dice. Gracias, Carmen Osuna. Gracias por los saludos. También saludos para ustedes. Dice: por lo tanto, Katy Barrientos, también saludos y bendiciones. Dice: gracias. Saludos y bendiciones, hermano. Buenas noches. Muchas gracias. Igualmente, también saludos para ustedes. Regresemos entonces al texto. La frase que encontramos allí, por tanto, Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue. La frase, por tanto, quiere decir en conclusión, ¿sí? Eso es lo que significa, eso es lo que indica esta expresión, en conclusión, dice el apóstol Pablo. En conclusión, ya que, número 1, ya que el acta de los mandamientos, el Antiguo Testamento, ha sido quitado del medio y clavado en la cruz. Cristo ha despojado a los principados y potestades. Ha triunfado sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice, en conclusión, dice el apóstol Pablo, nadie os juzgue. Y luego menciona en qué. Pero ese, por lo tanto,
Pablo aquí les dice a los hermanos, en esta carta a los colosenses, lo que ellos debían de hacer. Ellos debían de poner la mira en Jesús para agradar a Dios. Y al poner en práctica las enseñanzas de Jesús, cuales fueran los juicios de los demás. Ellos tenían, hermanos, que poner las prácticas, las enseñanzas de lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Algunos en la ciudad de Colosas, especialmente de los que tenían antecedentes judíos, quienes creían que los cristianos habían llevado demasiado lejos el abandono de los mandamientos de la ley y de otras normas de la comunidad. Los colosenses ya no estaban obligados, hermanos, a observar estas prácticas, porque a ellos ahora estaban sujetos a Jesús solamente, y ya no estaban sujetos a la ley del Antiguo Testamento, como lo estamos usted y yo. Ellos habían de someterse a Él, en lugar de someterse a una comunidad que deseaba condenarlos por no seguir la ley ni las normas hechas por ellos mismos. Y esto es, hermanos, lo que pasa hoy en día. Esto es lo que está pasando hoy en día. También hay algunos que nos están condenando, que porque no estamos sujetos a la ley del Antiguo Testamento. Pero nosotros ya no tenemos nada que ver con la ley de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y en el cual Cristo, nuestro hermano mayor, la clavó allá en la cruz del Calvario. Ángel Flores desde Honduras dice, le estamos sintonizando, hermano, al hermano Ángel, Ovidio Flores y demás hermanos, bendiciones, gracias, saludos para allá, para ustedes también hasta Honduras, y es el saludo para su servidor, nosotros, gracias, saludos a la distancia, Juanita, saludos y bendiciones, hermanos, dice también, bueno, pues también reciban saludos de cada uno de nosotros acá desde donde predicamos, desde México, acá en Matehuala, San Luis Potosí. También reciban saludos para todos y cada uno de ustedes, y nos da mucho gusto y nos da ánimo que ustedes también nos puedan ver desde allá, desde aquellos lugares a través de estos medios. No los conocemos físicamente, pero bueno, pues sabemos que detrás de esos aparatos receptores, ahí están ustedes escuchando la palabra de nuestro Dios. Estamos hablando acerca de Colosenses 2:16 y estamos viendo que nosotros tenemos que agarrarnos o tomarnos de la cabeza que es Cristo. No estamos ahora tomados de la ley del Antiguo Testamento. Los colosenses, como nosotros, no estaban obligados a observar prácticas que en la ley del Antiguo Testamento se enseñaban y que Cristo las había anulado y las había clavado en la cruz. Hay algunas afirmaciones anteriores que desembocan en el verso 16 y contiene una abundancia de razones por las cuales los colosenses habían de seguir a Jesús solamente. Ahí nos dice la Sagrada Escritura, por los colosenses habían de seguir a Jesús únicamente. Entonces hay 7 razones del por qué seguir a Jesús. Notemos, hermanos, esas 7 razones del por qué seguimos a Jesús. 7 razones del por qué nosotros seguimos sus enseñanzas. Ahora, no seguimos la ley, sino que seguimos esas enseñanzas. Primero, una de las razones por lo cual seguimos a Jesús o somos seguidores de Él es porque todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Él. Únicamente los tesoros de la sabiduría se encuentran en Él. Ahora en Colosenses 2:13 dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿Están escondidos para quién? Están escondidos para el incrédulo. Están escondidos para el que no quiere nada con Dios. Por eso no los descubre. Por eso las cosas de Dios no le agradan. Por eso las cosas de Dios no le parecen atractivas. Les parecen más atractivas los andares en el mundo, pero no les agradan las cosas de Dios y sin saber lo que se están perdiendo. 7 razones del por qué seguir a Jesús. Porque todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Él.
no están en la filosofía. Que no tenemos nada en contra de la filosofía. Pero también otra de las razones, el por qué seguir a Jesús. Él es la plenitud de la deidad. Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, ya hemos estudiado ese pasaje y hemos visto, hermanos, que dice porque en Él habita. Ahora, note la frase, ¿en qué tiempo se encuentra? Habita, está en tiempo presente. Ahora, corporalmente, quiere decir que en ese cuerpo resucitado, en ese cuerpo glorificado. Dice, porque en Él habita corporalmente toda, ¿ve? Toda la plenitud, dando a entender todo lo que es Dios, toda la plenitud de la deidad, todo atributo que distingue a Dios de sus criaturas, todo habita en Él. Por eso hay 7 razones del por qué seguir a Jesús. Claro que sí, Melisandra Rada, claro que sí. Dice, oraciones por el trabajo que los siervos de Dios realizan por medio de la tecnología. Muchas gracias, gracias. Sí, gracias por esa petición y esa buena disposición de orar por el trabajo que se hace. Gracias, gracias por ello. 7 razones del por qué seguir a Jesús. La tercera razón es porque los colosenses estaban completos en Él. Allá en Colosenses 2:16 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Él. Así que no necesitamos otros manuales, no necesitamos de otros libros. No. Estamos completos en Él. Todo lo que nosotros necesitamos está en Él. Todo. ¿No dijo el apóstol Pablo en esta misma carta? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos completos en Él. Necesitamos fortaleza, Cristo la da. Necesitamos sabiduría, también nos la da. Necesitamos muchas otras más cosas para nuestra vida espiritual, Él nos las provee. Por eso estamos completos en Cristo. 7 razones del por qué seguir a Jesús. Porque otra de las razones es porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. O sea que todo está sujeto a Él. Otra razón del por qué seguir a Jesús. Los hermanos de la ciudad de Colosas, ellos habían recibido su circuncisión por el bautismo, dice Colosenses capítulo 2, verso 11 al 12. Y no era ya una circuncisión hecha a mano, sino que en el momento del bautismo se efectúa eso, hermanos, en el cual toda esa masa de pecado, todo ese pecado que nosotros tenemos, es en el momento en que es cortado nuestro pecado. Somos circuncidados espiritualmente y no queda en nosotros ningún pecado. Somos limpios del pecado. Por eso dice allá Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 1:18, que si nuestros pecados fueran como la grana, vienen a ser blancos, vienen a ser blancos, o sea, quitados nuestros pecados. 7 razones del por qué seguir a Jesús. En el bautismo, los hermanos de la ciudad de Colosas, ellos habían recibido vida y perdón de los pecados. Y eso es lo que ha pasado también con nosotros. Vosotros, dice la Biblia, allá hablándoles a los colosenses, y a vosotros, estando, o sea, la condición, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cuándo dio vida juntamente con Él? Conéctelo con el verso número 12. Sepultados con Él en el bautismo. Es ahí donde nosotros recibimos esa vida espiritual. Por eso hay 7 razones del por qué seguir a Jesús. Porque en el bautismo los hermanos de la ciudad de Colosas habían recibido vida y el perdón de pecados, y también nosotros. Dice ahí, os dio vida con Él, perdonándonos, o sea, quitándonos, ¿sí?, todos los pecados. Eso es lo que, esa es una de las 7 razones del por qué seguir a Jesús y del por qué debemos de estar asidos o agarrados de Él, porque Él anuló los decretos de la ley
clavándolos en la cruz, dice Colosenses, capítulo número 2, que ya habíamos estudiado. Anulando, o sea, borrando, quitando, cancelando, es lo que significa la palabra. Anulando, ¿qué? El acta. ¿Qué es el acta? El acta es un escrito. Era un escrito humano. Dice, anulando el acta de los decretos, o sea, la ley. Nos lleva a la ley del Antiguo Testamento, que había contra nosotros. Ahora, ¿era contra nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué era contra nosotros? ¿Por qué nos era contraria? Porque exigía la perfección, amigo. Exigía la perfección y nosotros nunca, no la íbamos a poder cumplir. Solamente mi Cristo, mi hermano mayor, fue el que cumplió la ley del Antiguo Testamento. Por eso cuando alguien anda enseñando que hay que hacer algún mandamiento de la ley del Antiguo Testamento, está incapacitando a Cristo. Está diciendo que Él no la cumplió. Está diciendo que Cristo entonces no pudo cumplir la ley, que tuvo un cumplimiento parcial. No. Él anuló esa acta de los decretos que era contraria, quitándola. ¿Ve? Quitándola de en medio. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Hasta dónde llegó la ley del Antiguo Testamento? Hasta la cruz. Hasta ahí llegó la ley del Antiguo Testamento. Por eso hay 7 razones del por qué seguir a Jesús. Porque Él anuló los decretos de la ley, clavándolos en la cruz. Y otra de las cosas que encontramos también, séptima razón del por qué seguir a Jesús. Dice en el capítulo 2, en el verso 15, y despojando, ¿ve? Y despojando. O sea, esa palabra nos indica conquistándolos, quitando los poderes satánicos y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué vemos en este texto? Aquí vemos, hermanos, Él desarmó a los principados y a las potestades. Por eso no andemos creyendo de que no, fulano de tal tiene el demonio. Fulano de tal hace estas cosas porque tiene una posesión de los demonios. Bueno, hoy eso no se ve tanto, ¿no? Se miró en el Nuevo Testamento. Ahora el demonio le pide permiso al Señor, hermanos. El demonio está limitado. Allá lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 20, hermanos. Apocalipsis, capítulo 20, cómo Satanás está limitado, hermanos. Si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 20, que es un pasaje simbólico, amigo. No es un pasaje literal como algunos tratan por ahí de enseñarlo, torciéndose así en los 1000 años, ¿sí? Hablando acerca del... Esto es lo que habla el premileniarismo. Hablan acerca de 1000 años. Los premilenaristas que todavía están esperando un reinado de 1000 años, en el cual van a reinar en la tierra y en el cual sacan diferentes teologías o enseñanzas con respecto. Pero note lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Vi un ángel que descendía del cielo. Ahora no se sabe quién es este ángel, pero Juan está viendo una visión. No es Cristo, este no es Cristo, porque nunca se le llama ángel. Vi un ángel que descendía del cielo con una gran cadena en la mano. Ahora, ¿es literal la cadena? ¿Es literal la cadena? Pues obvio que no, hermanos. No es literal la cadena. Aquí, hermanos, es la palabra de Dios. Y prendió, o sea, tomó al dragón. ¿Quién es el dragón? Pues la serpiente antigua, que es, ahí lo dice, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. Esa frasecita, lo ató, quiere decir lo limitó. Ahora, 1000 años es simbólico y no literal. Y aquí representa la era cristiana. Así de que Satanás está limitado, ¿no? Está limitado y no hay esa posesión de los demonios en el ser humano como había en el Antiguo Testamento. Ahora el diablo está limitado y le pide permiso a Dios para atacar, hermanos, al cristiano. Pero hay 7 razones. No nos desviemos. No es el tema de Apocalipsis. Pero hay 7 razones del por qué seguimos a Jesús. Lo hemos mencionado
el 7 razones del por qué seguimos a Jesús. Amén. Saludos, hermano. Dios le bendiga. Gracias, Marta Moreno. No sé de dónde es, de dónde nos escucha, pero gracias por sus saludos y también saludos para usted. Así de que en el contexto inmediato que estamos estudiando, en lugar del contexto más amplio, es lo que puede servir de fundamento para la conclusión de Pablo, en el sentido de que los hermanos en la ciudad de Colosas no debían de ser controlados por las normas de la ley, ni estar sujetos a las potestades que estaban bajo el dominio del mal. Ya nos enseñó el apóstol Pablo en el capítulo 2 y en el versículo 14, ya nos enseñó el apóstol que la ley había sido quitada. Y en el capítulo 2, en el verso 15, afirma que todas esas fuerzas opositoras habían sido derrotadas. Y gracias a que Jesús había realizado la desaparición del poder de ellas por medio de su obra y había brindado victoria sobre la autoridad de ellas, los hermanos en la ciudad de Colosas podían disfrutar de la libertad ganada por Jesús. Una vez más que se presentan aquí los anteriores argumentos, el apóstol Pablo está dando más razones por la cual los hermanos en la ciudad de Colosas no debían de estar sometidos a reglas impuestas que la ley o reglas impuestas sobre ellos por autoridades humanas, ya fueran estas leyes o normas de los hombres. Así que los hermanos en ese lugar, los hermanos en la ciudad de Colosas, no estaban restringidos a ciertos alimentos y bebidas. Jesús mismo había enseñado que todos los alimentos eran limpios en Marcos 7:19. Ahora, tampoco los hermanos estaban obligados a estos cristianos a guardar las festividades judías, ni se esperaba de ellos que observaran las celebraciones judías de Luna Nueva, ni se les mandaba descansar en el día de reposo. Ellos eran libres de estas ordenanzas y no debían de permitir que otros los juzgaran. Ahora noten lo que nos dice la palabra de Dios en Colosenses. Dice, por tanto, estamos en el 16. Ahora brinquemos a la frase, nadie os juzgue. Nadie os juzgue. O sea, en cuanto a los asuntos. El verbo aquí, juzgar, tal como lo está usando el apóstol Pablo en este contexto y en otros pasajes muy parecidos que tienen mucha relación, es probable que se le debería dar la connotación de juzgar desfavorablemente o condenar. Eso es lo que se le da aquí, la connotación, juzgar desafavorablemente o condenar. El apóstol Pablo anuncia la libertad cristiana en cuanto a comer diversos alimentos al escribir, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, les dice en Romanos, en el capítulo 14, en el verso 13. Y también les escribe, en relación con los alimentos, que nada es de desecharse, dice allá en 1 Timoteo, en el capítulo número 4 y en el versículo 3, donde desde el verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y hermanos, se hace presente a los que han apostatado, se hace presente los que se han apartado del mandato divino, hermano. Yo no sé allá donde ustedes viven, en qué fechas estén, hermano. Yo no sé en qué fechas estén, en qué tradiciones celebran allá en su tierra. Yo no sé nada de sus tradiciones. Pero aquí en México, estamos en un tiempo ahorita, la famosa Cuaresma, ¿no? La famosa Cuaresma. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? No se come con nada, sino que prohíben comer ciertos alimentos, basándose en enseñanzas incorrectas de la palabra de Dios. Y luego vienen por ahí algunos sectarios prohibiendo la carne de puerco, tan sabrosos que son las carnitas, ¿no? Salsita, limoncito, su chilito y su vaso de agua helada, hermano. ¿Sí? Tan sabrosos que son esas carnitas, hermanos,
cochicuino, o no sé cómo los conozca usted, hermanos. Vienen otros por ahí también prohibiendo, hermanos, el café, hermanos, y tan sabroso que es el café hervido, y luego cuando hace frío, vienen algunos por ahí prohibiendo, hermanos. Así que dice la Sagrada Escritura, hermanos, por aquí dice, pero el Espíritu dice claramente que algunos, o sea, no todos, apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios. Ahora fíjese a quién escuchan los que no participan en estas cosas, hermano. ¿A quiénes están escuchando? Bueno, pues estos están escuchando a las doctrinas del mismo demonio, hermano. Están escuchando al mismo diablo que les envía las doctrinas del mismo infierno, hermanos. Dice ahí, escuchando a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, o sea que estos cuates, ¿no?, le hacen al puro teatro, se hacen realmente, que son muy religiosos, hermano, pero le están haciendo nada más al puro teatro. O es más, dice ahí, hipocresía, o sea que se esconden detrás de una máscara, hermanos. Se esconden detrás de una religiosidad aparente, hermanos, pero realmente no son religiosos, hermano, porque la palabra religión en uno de sus significados significa estar unidos o estar ligados con, pero si no están en la verdad, ¿cómo van a estar ligados, unidos a Cristo? No están desligados, no están unidos. Dice ahí entonces que por la hipocresía de mentirosos y teniendo cauterizada la conciencia, o sea, cauterizada quiere decir empedernida, es como un callo que sale ahí en el talón, ahí en el lado de un dedo, y ya usted se pone, por más que se ponga el zapato apretado, ya no le duele ese dedo porque ya se le hizo un callo. O es como las hermanas que no dejan de trabajar, hermanos, y todo el día traen el trapeador en la mano, la escobita, hermano, le sale por ahí en su mano un callo, algo así duro, hermano, y ya no se ampollan, hermanos, tan fácil. Bueno, dice la Sagrada Escritura, teniendo cauterizada la conciencia, o sea que estos hombres ya creen que así es, y es difícil, hermanos, que cambien. Por tanto, y teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán, dice allí, y mandarán abstenerse de alimentos. Ahí está la famosa cuaresma, hermanos. Ahí están las famosas tradiciones que ya se están celebrando, hermanos, ahorita en nuestro tiempo, hermanos. Que no puedes comer carnes rojas, que no puedes comer no sé qué. Allá por donde nosotros vivíamos, hermanos, en mi tierra éramos muy celosos, hermanos, en estas cosas. Antes de venir al cristianismo, hermanos, si alguien comía carne, le decían, te estás comiendo a Cristo. Fíjese hasta dónde llegábamos. Si alguien comía carne en estas fechas, hermano, hay unas fajitas o un bistec, una milanesa, le decían a alguien, te estás comiendo a Cristo. Si nos miraban que íbamos montados, hermanos, en un asno o en un burro, yo no sé cómo lo conozca usted, hermanos, pero si íbamos montados en un burrito, nos decían, nos bajaban, bájate, ¿qué pasó? Has montado en Cristo. Fíjese hasta dónde éramos de exagerados. Si nos miraban que estábamos cortando leña, nos quitaban la cuchilla, el machete, o no sé cómo lo conozca usted, nos lo quitaban. Como aquí dicen la guaparra, nos la quitaban. ¿Por qué? Estás macheteando a Cristo. Así nos decían, hermanos. ¿Hasta dónde llegábamos, hermanos? En la exageración, en el tradicionalismo, hermanos. Entonces aquí, hermanos, se hizo presente en el tiempo, hermanos, en el tiempo allá, en el tiempo del apóstol Pablo, hermanos, se practicaba mucho esto, hermanos. Los gnósticos prohibían, hermanos, tomar ciertas cosas. Prohibían por ejemplo, practicaban algunos el desvelarse para poder ser más espirituales. Otros prohibían ciertos alimentos para poder ser más espirituales. Otros prohibían el casarse y se casaban, pero adoptaban hijos y no tocaban a su pareja. ¿Para qué? Simplemente para ser más espirituales, ni porque se case, ni porque no esté casado, no quiere decir que sea más espiritual o más santo. Se comete el pecado. Hermanos, por la autoridad y la obra de Jesucristo, los hermanos de Colosas habían sido libertados de la obligación de guardar estas costumbres. Por esta razón, ellos no debían permitir que nadie los juzgara con severidad, ni los condenara, ni los llamara a cuenta si elegían no observar
ciertas costumbres. Ellos tenían el derecho de elegir si las guardaban o no. Si ejercer su libertad en cualquiera de estos asuntos ofendían a otro o llevaban a otros cristianos a guardar una costumbre obsoleta por las razones incorrectas, ellos habían de renunciar a su libertad y no participar de la práctica. Por otro lado, no debían permitir que otros les quitaran su libertad en Cristo, obligándolos a observar costumbres no incluidas en el nuevo pacto, hermanos, como hoy se está enseñándonos, como hoy enseñan algunos, hermanos, que realmente son costumbres. Hay algunos que enseñan a que practican las famosas vigilias, hermano. Practican las famosas vigilias. Y ahí están toda la noche, desvelándose, sin dormir. Creo que se la pasan leyendo la Biblia y orando, pero toda la noche se la pasan despiertos, que porque dice Mateo, allá Mateo 27:46, orad y velad para que no entréis en tentación. Y ellos lo hacen con ese fin, lo toman bien literalmente, lo toman literal. Lo que la Biblia nos enseña es que nosotros debemos de estar velando y cuidando, hermanos, de nuestra salvación. Pero no quiere decir que nos vamos a pasar noches, hermanos, noches despiertos velando de nuestra salvación, porque si el Señor llega, pues nos va a llevar primero. Pues ¿quién les dijo? ¿Quién les dio esas enseñanzas? Así lo hicieron los TJ, allá por el año 1844. Allá aquel hombre llamado, ese hombre, bueno, ahorita no lo, Rutherford, Carlos Rutherford, por ahí les enseñó allá por el 1814, por allá 1844, en esas fechas, les enseñó que Cristo iba a venir. Y todos se vistieron de blanco, sus seguidores se subieron a los edificios más altos, empezaron a vaciar canastas de dinero y papeles, o sea, escrituras de propiedades, porque ellos se iban a ir ese día según con Cristo, iban a ser los primeros. ¿Y qué pasó? Amaneció y quedaron en bancarrota. Y las gentes que andaban ahí abajo amanecieron algunos millonarios, hermanos. Millonarios, todo por enseñanzas erradas, hermanos. Pablo, hermanos, les demuestra cómo debían de resistir estos cristianos a los que deseaban imponer sobre ellos los mandamientos de la ley y otras costumbres que no proceden de Cristo. Rehusó someterse a las exigencias de cristianos judaizantes que insistían en circuncidar a Tito allá en Gálatas capítulo 2. Así que los cristianos, hermanos, de origen judío de la ciudad de Colosas tenían el derecho de observar o de no observar las costumbres de la ley, pero nadie tenía el derecho de imponer costumbres judías o tradiciones, ¿sí?, humanas sobre ellos. Cuando a los cristianos se les obliga a someterse a normas de hombres, estas dejan de ser costumbres inofensivas y se convierten en leyes impuestas por tiranos que hacen daño. Si a los colosenses se les obligaba o se les exigía observar estas normas culturales que tenían que ver con su cultura, hermanos, porque hoy en día hay muchas enseñanzas que son más bien culturales, no son doctrinas, ni siquiera son mandamientos. Hay que saber, ¿es doctrina o es cultura? Está como esos hermanos que enseñan que la mujer tiene que llevar un velo especial para ir a adorar a Dios, hermanos. Cuando allá Corintios dice, bueno, ¿quieres llevar velo? Sí, bueno, pues rápate, córtate el pelo. Ah, no, pues ¿cómo voy a ir toda pelona? Bueno, pues si quieres utilizar velo, rápate, y si no, déjate el pelo, porque a la mujer le es decoroso crecer el cabello, pero al hombre no. Al hombre le es indecoroso dejarse crecer el cabello. Por eso usted, hermana, que nos ve, si tiene su esposo, sus hijos, y son cristianos, se andan todos melenudos, agarre la tijera y córteselo. Córtele el cabello, porque no deben de andar así, todos melenudos, hermanos. A la mujer le es decoroso, la mujer se decora con el pelo, hermanos, que le crece, pero al hombre no, hermanos, pues si no son Sansones. No son Sansones para que anden con el pelo todo largo. No, a la mujer sí,
pero el hombre no. Así que cuando a los cristianos se les obliga a someterse a normas de hombres, estas dejan de ser costumbres inofensivas y se convierten en leyes impuestas por tiranos, hermanos, que hacen daño. Está como esos hombres, hermanos, que imponen en que, bueno, ojalá que no me meta en problemas, ¿no? Pero está como aquellos que imponen que la mujer tiene que ir a fuerza con falda y que no les dejan que se pongan pantalón, que porque allá en el Antiguo Testamento habla de pantalón y que la mujer no debe de utilizar pantalón, pero en la cultura allá no está hablando de pantalón, porque no había pantalones, había túnicas, ¿sí? Había túnicas, no pantalones. Así de que algunos por ahí les prohíben, netamente prohibido, hermanos. Ahora, si a los colosenses se les obligaba o se les exigía observar estas normas culturales, ellos iban a estar subyugados precisamente por las mismas fuerzas de las cuales Jesús los había liberado. No iban a saborear los beneficios de su victoria sobre las fuerzas del mal. Las normas que Pablo enumera abarcan únicamente aspectos temporales. Aquí se trata, en Colosenses 2:16, se trataba de sombras y no de realidad. Seguirían siendo sombras ineficaces, mientras que la realidad llegara a ser la verdadera sustancia que los cristianos siguieran. Nosotros no estamos siguiendo sombras, estamos siguiendo realidades. Ahora, todos los que están aquí conectados en esta noche, si hay algunos conectados, ¿qué prefiere usted? ¿La coca o la sombra? Conteste allí. Si en su país hay Coca-Cola, que es mundial, ¿qué prefiere usted? ¿La coca o la sombra? Ahí, por favor, conteste. Si usted pone un vaso de agua en la mesa, un vaso de agua limonada, y le da el sol, ¿qué prefiere? ¿La sombra o la limonada? ¿Qué es lo que prefiere? Pues lógico que va a preferir la limonada, lo que está dentro del vaso. Bueno, aquellos que están siguiendo la ley prefieren la sombra, no prefieren la realidad. Eso es lo que ellos están prefiriendo. Pablo no estaba diciendo que los colosenses, escuchemos esto, man. Pablo no estaba diciendo que los colosenses no podían comer, ni que no podían beber, ni celebrar fiestas, festividades, lunas nuevas o días de reposo. Ahora, no me refiero a bebidas alcohólicas, ojo, no estoy mencionando bebidas alcohólicas. Antes, lo que Pablo estaba diciendo era que los hermanos no estaban obligados a observar estas costumbres y no habían de permitir que otros los juzgaran severamente en relación con el hecho de que las guardaran o no las guardaran. Y en vista de que estas normas, dice, en vista de que estas no eran cuestiones que pusieran en peligro la salvación, los hermanos de la ciudad de Colosas podían actuar a discreción. Eran libres de elegir en cuanto a estos asuntos, siempre y cuando sus acciones no destruyeran a un hermano débil. En Romanos capítulo 14, verso 1, porque siempre hay hermanitos bien débiles, de que bueno, pues si este lo hizo, entonces nosotros también, ¿verdad? Era absurdo que los colosenses se vieran obligados a observar estas restricciones, porque Jesús las había anulado y había derrotado a los que las imponían. Así de que Pablo usa estas observaciones con ejemplo. O él no incluyó todas las posibles costumbres que otros pudieran desear imponer sobre los hermanos. Para ilustrar un punto, Pablo enumera 5 prácticas que ya no las vamos a alcanzar a ver, pero Pablo enumera 5 prácticas que Israel estaba obligado a observar, pero que los cristianos no estaban obligados a observar. Ahora me voy a regresar allí. Me voy a regresar ahí tantito. Pablo, fíjese, Pablo enumeró aquí en Colosenses, enumeró en Colosenses 5 prácticas que Israel estaba obligado a observar, pero que los cristianos no estamos obligados a observar. Ahora mi pregunta aquí, ¿es usted judío o cristiano? ¿Qué es usted? ¿Cuál es su nacionalidad? De los que nos están viendo, yo quiero pensar que usted, su nacionalidad no es judía. Si usted está allá en aquel lugar, pero no es de los judíos, nuestra nacionalidad, bueno, nosotros acá en este caso somos mexicanos. Así de que tal vez añade
Eso es la idea de que Pablo estaba hablando acerca de la ley. Y está el hecho de que 3 de estas observaciones, días de fiesta, luna nueva, día de reposo, son mencionadas en esta misma secuencia. Por ejemplo, en la versión, la Septuaginta, la menciona. Ahora voy a leer un pasaje que nos habla acerca de estas festividades. Voy a citar la Biblia allá en Oseas. El libro de Oseas, Antiguo Testamento 2:11 dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Ahora, note lo que nos dice también Ezequiel. Ezequiel capítulo 45 y en el versículo número 17. Ezequiel 45:17 dice la Biblia así: mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Esencialmente, la misma lista se encuentra en otros pasajes, aunque en diferente orden, pero los encontramos en primer libro de Crónicas 23:31 y segundo libro de Crónicas 2:4 y 31:3. Todas estas 5 prácticas mencionadas por Pablo estaban incluidas en la ley del Antiguo Testamento, ley que fue anulada y clavada en la cruz por Cristo. Así que en la lista del versículo 16 se presentan 2 categorías que se aplican, primero a lo consumido por lo cuerpo y segundo a la observancia de fiestas y de días días judíos especiales. Estas categorías no incluyen cuestiones de moralidad, ni de crecimiento espiritual, ni de adoración cristiana. Sin embargo, el dominio del cuerpo y el evitar costumbres mundanas son requisitos que deben de cumplir los seguidores también de Cristo. Por eso dice segunda a los Corintios 7:1 que nosotros debemos de despojaos del viejo hombre, despojarnos de todas estas cosas. Mejor vamos a darle lectura. Más bien dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No era, hermanos, que Pablo estuviera haciendo desistir de un estilo de vida que implique tener cuidado de lo moral. Antes, él estaba haciendo tener cuidado de lo moral. Él estaba haciendo saber a los hermanos en la ciudad de Colosas que los costumbres que otros estaban procurando imponer sobre ellos no tenían nada que ver con su relación con Dios. Estos son costumbres, dice el apóstol Pablo, y estos costumbres que se practica en nuestra cultura, en nuestra tierra, dice el apóstol Pablo, todo esto no tiene nada que ver ahora con su relación con Dios. Y empieza ahí, dice, nadie os juzgue en cuanto y luego dice comida y bebida. ¿Sí? Eso es lo que menciona ahí. Comida, dice ahí, por tanto nadie os juzgue en comida, dice ahí, o en bebida. Ojo, no nos da la libertad, ¿verdad?, de la glotonería y la embriaguez, ¿sí? Tampoco nos está dando esa libertad. Bueno, porque entonces, como ya estamos en la nueva ley de Cristo, no me juzgues y me voy a aventar unos tragos por ahí. No. Tampoco nos está dando esa libertad. Comida y bebida. Dios les había dado, hermanos, al pueblo de Israel, hasta ahí vamos a llegar. Dios les había dado a Israel leyes que estaban relacionadas con la comida. En la ley, Dios estipuló lo que Israel podía comer y lo que no podía comer. En Levítico, capítulo 11, desde el verso 1 en adelante, encontramos allí, hermanos, lo que Dios le dice a Israel
lo que podía comer y lo que no podía comer. En Deuteronomio también 14:3 encontramos también esta misma enseñanza. Ahora, Jesús desestimó estas leyes relacionadas con la comida cuando expresó: ¿no entendéis? O sea, les dice a los judíos, a los fariseos, bueno, no entienden ustedes, no entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Y en Marcos capítulo 7, en el versículo 18, y ahora les enseña lo que verdaderamente contamina al hombre, y eso es lo que sale del corazón. Pablo, hermanos, les advierte, o Pablo advierte, como decíamos hace un momento, que en los últimos días un desvío de la fe daría como resultado que la gente abogara por abstenerse de ciertos alimentos, una restricción que los cristianos no estaban obligados a acatar en 1 Timoteo 4:1. En su mensaje a los romanos, Pablo escribió que a los cristianos se les había dado libertad en cuanto a los alimentos que eligieran comer, Romanos 14. Y es evidente aquí, hermanos, que a los cristianos no se les limita en cuanto a lo que puedan comer o beber, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, Romanos 14:17. Pero esto no da tampoco paso o autoridad para que, bueno, pues vamos a comer de todo y también vamos a tomar de todo. No, tampoco. O sea, tampoco vamos a tomar, agarrar la tomada, porque aquí no hay restricción. No, tampoco se trata. Usted ya sabe que la Biblia lo prohíbe. Así que es poco, hermanos, lo que la ley dice en cuanto a la bebida. Los sacerdotes, hermanos, habían de abstenerse de vino, de bebidas fuertes, mientras participaran en los servicios religiosos, dice Levítico 10:19. Y los que hacían voto nazareo habían de abstenerse de bebidas fuertes, de vinagre y de bebidas hechas de uva. A la esposa de Manoa se le mandó a no ingerir bebidas fuertes porque había de dar luz a un hijo, o sea, a Sansón, en Jueces 13, verso 4. Y el darse gusto excesivamente con bebidas fuertes siempre fue censurado, hermano. Siempre fue censurado y ha sido censurado. Voy a terminar este estudio leyendo lo que nos dice Proverbios capítulo 20. Y en el versículo número 1. Dice ahí Proverbios capítulo 20, en el versículo número 1. Dice así la palabra de Dios, 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿Ve? Ahora vamos a ver otro pasaje que es Isaías. Isaías capítulo número 5. Isaías capítulo 5 versículo número 11. Isaías 11:5 dice la Biblia. 5:11, perdón. 5:11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¿Ve? Ahora, último pasaje, 28:1 dice: ay de la corona de soberbia, de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca, de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. ¿Ve cómo quedan todos aturdidos los que se detienen en estas bebidas alcohólicas? Entonces, nos vamos a quedar, hermanos, en aquí, hermanos, 5 prácticas que Israel estaba obligado a observar, pero que nosotros los cristianos no estamos obligados a observar. Ahí nos vamos a quedar, hermanos, en las 5 prácticas. La primera que vimos fue hablando en cuanto a la comida y bebida, hermanos. Esa es una de las prácticas, hermanos, en el cual ellos sí estaban obligados, hermanos, a observar en cuanto a comidas que ellos no podían comer,
y tenían, hermanos, que guardarlas, tenían que observarlas. Y algunos leen pasajes del Antiguo Testamento que fueron restricciones dadas especialmente al pueblo de Israel, y ahí están todos prohibiendo ciertas comidas, que porque así dice la Biblia, pero no eres judío, no eres de esa nacionalidad, y si fueras de esa nacionalidad ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Y si alguien no lo come, bueno, pues aquí ya es, ahora sí que es por su cultura, y ahí sí le respetamos, pero no es un mandamiento el ya no poder comer cierta comida porque es un mandamiento. No, ya no es un mandamiento. Aquí ya si alguien lo haría, pues es porque lo prohibiría. Ahora sí, ya que es algo muy personal de la persona, pero Cristo anuló y quitó esa ley del Antiguo Testamento. Bien, pues finalizamos con este estudio de la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 16. No la concluimos porque estamos viendo las frases, tratando de entender las frases que ahí están escritas, esperando en nuestro Dios que, bueno, pues algunos nos hayan seguido en este estudio, hayan estado conectados hasta este momento, y pues muchas gracias por su atención a los que han estado con nosotros en esta noche. Que el Señor les bendiga y que Dios les guarde. Tenemos un compromiso más el viernes para estar en nuestro programa titulado Luminares en el Mundo. Este fue su programa Sembradores del Rey, a través de mensaje de amor para salvación. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Y aunque padre y madre me hayan de faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier.